Hola, mi nombre es Juan Manuel Barrera Melitón del grupo 7AM3 para la materia de interfaces y microcontroladores. En este video veremos el ejercicio número 3 para la práctica 4. Este ejercicio nos pide elaborar un convertidor de corriente directa a corriente directa tipo elevador cuya tensión de salida incremente cuando aumenta el ciclo de trabajo proporcionado por el microcontrolador. Debemos variar el ciclo de trabajo a través de un potenciómetro que se encuentra conectado a una entrada analógica del microcontrolador. El PWM deberá probarse a diferentes frecuencias, cambiando los valores del TCCR0B. La tensión de salida del convertidor debe ser por lo menos 3 veces mayor a la tensión de alimentación. Entonces, pues aquí tenemos el PDF elaborado que se nos pide. Dentro de este PDF vienen todos los pasos o todos los cálculos para llegar a las funciones y a las ecuaciones para calcular el valor de los capacitores y de los inductores. No me voy a enfocar mucho porque es bastante largo y tedioso, entonces nada más es recalcar lo más importante. Este es el diagrama esquemático para un convertidor elevador. Tendremos una fuente de alimentación, un inductor, un capacitor, una carga que será una resistencia, un diodo para el ciclo de trabajo y tendremos un switch. Este switch será un MOSFET, un IGBT o un BJT. En este caso pues se me hizo más fácil usar un MOSFET para realizar las funciones de interrupción de abrir y cerrar. Entonces pues aquí está todos los cálculos, todas las funciones, todas las ecuaciones que utilizaremos, el cálculo de las corrientes, tensiones, ciclos de trabajo. Aquí está todo bien explicado. Y llegamos a estas dos ecuaciones que tenemos aquí. La primera de ellas será para calcular la inductancia mínima de la propia bobina. Esto para construir nuestro convertidor en el simulador. Es esta ecuación que tenemos aquí para la cual usaremos. También aquí tenemos la ecuación para encontrar el valor del capacitor. Y entonces asignaremos los siguientes valores para construir nuestro circuito. La tensión de entrada será de 10 volts de corriente directa. La tensión de salida, si aplicamos la fórmula, donde será tensión de entrada sobre 1 menos el duty. Esto nos dará una tensión de salida de 100 volts. Usaremos un valor de resistencia de 100 ohms. Y el ciclo de trabajo será de 0.9. Entonces para este problema debemos usar las diferentes frecuencias del TCCR0B, del pin 6. Y con estas frecuencias calcularemos los valores del inductor y el capacitor para usarlos dentro del convertidor. Aquí tenemos la sintaxis para una frecuencia de 62.500 Hz. También están los cálculos para el inductor y el capacitor que deben de ir en el convertidor. Tenemos la sintaxis para una frecuencia de 7812.5 Hz, para 976.56, para 244.14 y para 61.04 Hz. En todas estas frecuencias vienen los valores del inductor y el capacitor para anclarlos y implementarlos dentro del convertidor. En este caso, en este video, nada más veremos para una frecuencia de 7812.5 Hz. Esto para no alargar el video. Y además hay que mover tanto el circuito en el simulador, los valores. Entonces eso se vuelve un poco tedioso, un poco tardado y además de que alarga el video. Entonces nada más vamos a utilizar esta sintaxis. El valor del inductor será de 57.6 microhenrios. El capacitor tendrá un valor de 11.52 microfaradios. Y ya con la tensión de entrada de 10 volts, la resistencia de 100 ohms, pues podemos construir el convertidor tipo elevador, que será este de aquí. Tendremos aquí la fuente, el inductor. Para el interruptor usaremos un MOSFET y recibirá la señal del PWM que vendrá del propio Arduino con su propia sintaxis.
el diodo para simular el duty o el ciclo de trabajo, el capacitor de 11.52 microfaradios y la resistencia de 100 ohms. Además está conectado un voltímetro a la carga R para observar la tensión de salida que tendremos, y este que tenemos aquí pues será el potenciómetro que irá conectado al pin A0 del Arduino, que será el que nos estará cambiando el ciclo de trabajo de nuestro convertidor. De ahí pues finalmente tendremos unas mediciones correspondientes para el ciclo del trabajo. Tendremos ciclo de trabajo contra la tensión de salida. Estos valores yo los tomé, son valores experimentales, son valores aproximados, y tenemos una línea de tendencia tipo lineal. Usamos el programa de Excel para realizar la gráfica de tensión de salida contra ciclo de trabajo. Agregamos la línea de tendencia tipo lineal y nos arroja la siguiente ecuación, donde la tensión de salida será igual a 0.3965 por el ciclo de trabajo más 7.0323. Con esta ecuación podemos obtener la línea de tendencia para en caso de que queramos usar una fórmula para una tensión, para diferentes tensiones y para una frecuencia de 7812.5 Hz. ¿Sí? Esta es nada más para esta frecuencia. Para diferentes frecuencias pues tendremos que desarrollar otras pues otras mediciones, ¿no? Habrá que usar el simulador e ir cambiando los valores del potenciómetro, así sucesivamente. Y pues básicamente así obtenemos las fórmulas y los valores para el capacitor y el inductor. Como dije, usaremos solamente para la frecuencia de 7812.5 Hz. Entonces pasamos directamente hacia el código que usaremos. Lo primero que haremos será declarar el valor del potenciómetro, que será igual a 0, de tipo entero. Incluimos las variables de trabajo y de conteo. Aquí dejen por esto que se duplicó. El PWM irá conectado al pin 6 y la escala tendrá un valor de 0. Además tendremos el ciclo de trabajo, como es de 8 bits, será de tipo byte. Dentro del void setup incluiremos toda la sintaxis para cambiar de frecuencia. Aquí incluimos todas, absolutamente todas, disponibles para el pin número 6. En este caso pues nada más dejamos declarada para la frecuencia de 7812. Aquí está su sintaxis, las demás están comentadas para no provocar errores. Finalmente activamos el monitor en serie a 9600 baudios. Y dentro del void loop lo primero que haremos será realizar la lectura analógica del potenciómetro y almacenarlo dentro de la variable pot. De ahí convertimos la señal a digital, escalándola en valores porcentuales. O sea, los valores de 0 a 1023 que nos dé el potenciómetro los escalaremos a valores porcentuales de 0 a 100%. De ahí el ciclo de trabajo estará recibiendo estos valores de tipo enteros. Y finalmente pues imprimimos el valor del ciclo del trabajo, tanto en el convertidor para que aumente la tensión de entrada, y dentro del monitor en serie pues se mostrarán los valores porcentuales del ciclo del trabajo. Si estamos al 0%, al 25%, 70%, 100%, etc. Entonces lo que haremos será verificar el código a ver si no tiene ningún error. Copiamos el punto X que está aquí, lo copiamos y nos dirigimos hacia nuestro simulador. Aquí tenemos el Arduino Uno, que tendrá la salida hacia el PWM y la salida hacia el potenciómetro. Tenemos el circuito que ya vimos dentro del PDF con los valores correspondientes del inductor y del capacitor, el valor de la resistencia, la tensión de entrada, y abajo tenemos esta cosita que se llama, déjenme ver, se llamaba la terminal virtual. Esto para ver el monitor en serie dentro del simulador. Y también tenemos un osciloscopio para verificar la
la señal del PWM que estará arrojando el Arduino. Entonces vamos a abrir el Arduino, pegamos el punto X que nos generó el código y empezamos a simular. Bueno, a ver, aquí nada más vamos a ver el ciclo del trabajo. Lo voy a poner por aquí y aquí está el potenciómetro. Observamos que el ciclo del trabajo es del 100%, es este que muestra aquí el potenciómetro, y la tensión de salida es de 47 volts más o menos. La tensión de entrada, recordemos que es de 10 volts, entonces la tensión de salida máxima pues es aproximadamente unas casi 5 veces mayor cuando el ciclo del trabajo es al 100%. Ahora, si seguimos manipulando el potenciómetro, veremos que el ciclo del trabajo comienza a disminuir. Esperamos a que responda el monitor en serie. Ahí vemos que ya reconoce el 88%. Entonces seguimos bajando. Obviamente la tensión de salida pues irá disminuyendo conforme el ciclo del trabajo vaya decrementándose, ¿sí? Recibe menos tensión de activación, tensión de entrada. Ahí estamos a 65% dentro del potenciómetro. Ahí vemos que el ciclo de trabajo igual a ese valor. La tensión de salida es de 32 volts más o menos. Entonces, si seguimos bajando el ciclo del trabajo, vamos a bajarlo hasta el 0%. En este caso el switch está abierto, el ciclo del trabajo es de 0%, y cuando el switch está abierto la tensión de salida debe ser igual a la tensión de entrada. Ahí observamos que son 9.23 volts, aproximadamente lo mismo que los 10 volts que tenemos en la entrada, así que sí se cumple el convertidor, al menos para a esta frecuencia que de trabajo. Reitero, si queremos ocupar las otras frecuencias que vienen aquí en la sintaxis del código, pues debemos ocupar los valores de los capacitores y los inductores que ya calculé aquí. ¿Sí? Estos valores simplemente se reemplazan aquí dentro del simulador y básicamente es todo. Ahora, si queremos, por ejemplo, a ver, depuración, ver el osciloscopio, ahorita como está en un ciclo de trabajo del 0%, pues solamente nos marca una línea amarilla. Pero si vamos incrementando el ciclo de trabajo, ahí observamos que la onda cuadrada empieza a hacerse más delgada, más grande, más gruesa, hasta que llegamos al 100%. Ahí vemos que la señal ya es cuadrada, ya es más legible, e irá haciéndose grande o haciéndose pequeña dependiendo del ciclo del trabajo del que estemos manejando. Y pues básicamente ese es el ejercicio número 3 para la práctica número 4.